Buenos días. Hace más de un siglo, el doctor William Halsted introdujo técnicas quirúrgicas que cambiaron el curso del tratamiento del cáncer de mama, marcando un antes y un después en nuestra comprensión de esta enfermedad. Décadas después, el doctor Bernard Fisher diseñó y desafió las ideas convencionales, promoviendo una visión que integraba la visión y la investigación científica como fundamento para el tratamiento oncológico moderno. Sus estudios y descubrimientos impulsaron el desarrollo de tratamientos menos invasivos y abrieron el camino para una medicina basada en evidencia que hoy salva millones de vidas. Queridos colegas, estimados ponentes, amigos, la mayoría, es un verdadero honor darles la bienvenida a este simposio de Oncología 2024, donde nos reunimos para abordar juntos el cáncer de la mujer, con especial énfasis en el cáncer de mama y neoplasias ginecológicas. Agradezco su presencia y el compromiso de cada uno en esta importante misión de transformar la salud y el bienestar de nuestras pacientes. Este evento refleja a esta institución que se enorgullece de respaldar el avance constante en el tratamiento oncológico en Nicaragua. El cáncer de mama representa un desafío de gran relevancia para la salud pública, tanto a nivel local como global. Las cifras actuales reflejan una realidad que nos pide desarrollar respuestas integrales que abarcan desde la prevención hasta el acompañamiento y la recuperación. Nos encontramos en una era de avances significativos en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Sin embargo, en contextos como el nuestro, los retos son igualmente grandes. Aquí es donde la ciencia y el arte de la medicina se encuentran, uniendo conocimientos técnicos con el compromiso genuino del médico. Gracias al desarrollo tecnológico y la investigación científica, hemos logrado diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos, alcanzando mayores tasas de supervivencia. No obstante, aún nos queda camino por recorrer, especialmente en asegurar el acceso y la disponibilidad de estos recursos para todos. Abordar el cáncer requiere de un enfoque colaborativo e interdisciplinario. Los mejores resultados se logran cuando distintos especialistas unen sus saberes para ofrecer un enfoque integral. Aquí, cada área de la medicina tiene un rol y el trabajo en equipo se convierte en un pilar indispensable para alcanzar resultados que realmente transformen vidas. La innovación tecnológica y la actualización son motores que impulsan la mejora en el tratamiento oncológico. En el Hospital Vivian Pelas estamos convencidos que la educación y la capacitación de nuestros médicos y enfermeras son esenciales para brindar el mejor cuidado posible. Este evento tiene como misión compartir conocimientos, experiencias y construir vínculos que fortalezcan nuestra red profesional. Nuestro objetivo es que este día sea una fuente de inspiración donde juntos exploremos nuevas ideas y enfoques para el cuidado del cáncer en la mujer. Les invito a que participen activamente, a que compartan sus experiencias, dudas e inquietudes. Cada aporte es valioso y enriquece este diálogo. Quisiera cerrar con un sentimiento de gratitud y optimismo en cada paso adelante en el tratamiento y comprensión del cáncer, en cada paciente que avanza y vuelve a sonreír junto a su familia, encontramos la verdadera recompensa de nuestra labor. Unidos en esta causa, con ciencia, dedicación y tecnología, estamos construyendo un mañana mejor para nuestras pacientes y para todos.
Como dijo Víctor Frank, aquel judío que estuvo en los campos de concentración, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Que esta reflexión nos inspire a afrontar las adversidades con la convicción de que en cada paso construimos un camino de esperanza capaz de transformar el dolor en entusiasmo y el desafío en una oportunidad para dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias y disfrutemos de este día. Esta primera parte del bloque la va a coordinar el doctor Ignacio Molina, de tal manera que quedan con ustedes. Buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, en este evento que ya se ha vuelto una tradición del Hospital Vivian Pela y muy esperado por todos, como es el Simposio Internacional de Oncología enfocado al cáncer de mama. Vamos a tener nuestra primera expositora. Tenemos el honor y el privilegio de presentar a la doctora Cecilia Pérez, que es nuestra radióloga del Hospital Vivian Pela, especialista en radiología mamaria, con el tema abordaje radiológico de los hallazgos de malignidad en la patología mamaria. Buenos días a todos. Primero que todo, pues felicitarlos a todos por el Día del Médico nicaragüense. Y pues vamos a comenzar con la primera plática. Ya es algo que pues manejamos al diario, pero siempre es importante recordar los aspectos del abordaje radiológico en la mama. Como bien sabemos, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer, estimándose aproximadamente que 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama. La incidencia aumenta con la edad, siendo esto un factor de riesgo más importante junto con la historia familiar de cáncer de mama, ya que hay otros factores porque el cáncer de mama es un cáncer multifactorial, en donde puede haber causas por mutaciones genéticas, por exceso de peso, la dieta, ingesta de alcohol, falta de ejercicio, entre otros. A pesar del aumento de la incidencia del cáncer de mama a nivel mundial, también ha disminuido la mortalidad debido a la detección temprana y a los mejores tratamientos y tratamientos más avanzados que se han desarrollado para el manejo del cáncer. El uso de la mamografía en tamizaje se recomienda en pacientes entre 40 al mayor de los 40 años y hasta los 70-75 años de edad, acorde con el Censo Internacional de estas sociedades del año 2021 y otros habrá entre los 50 y los 70 años del Instituto Nacional de Cáncer. Hay que diferenciar en qué es una mamografía de tamizaje y una mamografía diagnóstica. A partir de ahí, nosotros tenemos que cada vez que llega una paciente al consultorio, ver qué tipo de mamografía es el que vamos a enviar. Si es una mamografía de tamizaje, pues es las pacientes que llegan sin sintomatología, principalmente mayores de 40 años, independientemente de la edad, se tiene que hacer también una mamografía de tamizaje, aquellas que tienen que realizarse cirugías de mama, generalmente pues cirugía estética, pacientes que van a realizarse tratamiento de fertilidad y pacientes que van a realizarse trasplante de órganos. También a lesiones sospechosas que nosotros encontramos hay que realizarse además ultrasonido mamario. Entre las mamografías de tamizaje también se le envía a pacientes con mutaciones, pacientes en primer grado que se confirma primer grado de asociación con cáncer de mama y familiares, síndromes genéticos, exposición a radioterapia antes de los 30 años, y todas estas patologías van a aumentar el riesgo de cáncer de mama hasta un 20% en comparación con la población general. En estas pacientes, entre los 25 y los 35 años, también es conveniente realizar resonancia magnética, ultrasonido mamario, y en pacientes mayores de 35 años, resonancia magnética más la mamografía. En la mamografía puede haber falsos negativos en la mamografía de tamizaje hasta un 20%. Cuando mandamos mamografías diagnósticas son aquellas mamas o aquellas pacientes
que llegan con alguna sintomatología al consultorio, ya sea que se haya palpado algún bulto, algún tipo de dolor, cambios en la coloración, la textura de la glándula mamaria. Entonces se les manda mamografía a pacientes que tengan también metástasis, en donde la sospecha primaria sea un cáncer de mama. En mujeres mayores de 30 a 35 años con síntomas clínicos y mujeres de menor de 30 a 35 años con síntomas, signos no aclarados en la exploración física, palpatoria o con el ultrasonido mamario. Entonces se le va a realizar en este caso mamografía unilateral de la mama afectada. Esto va a tener una sensibilidad en mamografía diagnóstica mayor al 93%. Es decir, la mamografía, cuando la paciente llega con sintomatología, nos tiene que aclarar la causa de la sintomatología de la paciente. Tenemos mamografía 2D y la mamografía 3D o tomosíntesis. A nivel internacional siempre se ha mantenido, hasta el momento, que la mamografía 2D es la mamografía principal para las pacientes con tamizaje. ¿Por qué? Porque es más accesible, tiene menor costo y le podemos encontrar en diferentes centros, ya sea desde el pueblito más pequeño hasta el nivel, los grandes hospitales. Entonces, es la que nosotros vamos a encontrar y vamos a tener a mano. Entonces, es lo que nosotros vamos a enviar a las pacientes. Esto ayuda a la detección temprana del cáncer de mama, reduce la mortalidad de mama entre un 15 a un 50%, tiene una sensibilidad del 80%, y esta sensibilidad va a aumentar cuando se agrega el ultrasonido mamario. Tiene un 3 a un 10% de rellamado, que significa que nosotros vemos algo y llamamos a la paciente para hacer estudios complementarios o predicciones adicionales. Puede haber falsos positivos o que nos va a llevar a biopsias, pues, que se pueden llegar a ser evitables. En la tomosíntesis hay una mejor visibilidad de los cánceres invasivos, especialmente en pacientes con mama densa. Un 16% de los cánceres invasivos en mama estaban ocultos en la mamografía convencional frente a un 3% en la tomosíntesis. Por lo tanto, es útil para representar cánceres que son ocultos en las mamografías convencionales. Hay reemplazo de las proyecciones adicionales, reduce el número de clasificaciones BIRAD 3. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, nosotros podemos aclarar ciertas lesiones por la tomosíntesis y no estarle dando seguimiento, por ejemplo, la asimetría. Hay un mayor rendimiento y preferencia del radiólogo, ya que ha disminuido un 12% el uso de ultrasonido que a veces necesitamos hacer en la mamografía 2D para aclarar el hallazgo que estamos viendo. Nosotros lo podemos aclarar en las imagen de tomosíntesis. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la mamografía de tamizaje? En todas las mujeres, en todas las edades, hay una asociación entre mamografía, la realización de mamografía y la reducción de la mortalidad. Esto tiene un riesgo relativo de 0.8. ¿Qué quiere decir? Que cuando el riesgo relativo es menor a 1, pues es un factor protector el realizarse una mamografía, ya que esto va a reducir la mortalidad en un 20%. Comparativamente, cuando se hacen pacientes de 40 a 69 años bajo tamizaje versus aquellas que no se realizan ningún tipo de tamizaje, esto va a haber una reducción del riesgo de morir por cáncer de mama del 60% a 10 años y disminuye de un 47% a 20 años de morir por cáncer de mama. Es decir, las mujeres que se realizan el tamizaje están con mayor protección porque detectamos a tiempo el cáncer de mama. ¿Cuáles son las limitaciones de la mamografía? Bueno, uno de ellos es el enmascaramiento de imágenes. Aquí podemos ver cómo se pueden enmascarar en las proyecciones las lesiones y pueden ocultarlas principalmente en mama densa, o bien puede simular falsos positivos, pueden simular que haya lesiones. Aquí tenemos un falso positivo en mamografía 2D, es decir, vemos tal vez un tejido fibroso o de sostén en la mama, y una vez que se toma la proyección en cráneo caudal o en MLO, se puede dar con una distorsión de la arquitectura. Todo esto pues lo podemos corroborar, corroborar si es real o no, si tuviéramos una tomosíntesis. Por ejemplo, aquí tenemos una mama en donde vemos una simetría en el cuadrante superior externo. Si solo tuviéramos mamografía 2D, nosotros el siguiente paso es realizar el ultrasonido mamario para ver si hay o no alguna lesión asociada en este momento.
Sin embargo, con el uso de la tomosíntesis, nosotros podemos ver si esa lesión es real o no. Y aquí podemos ver en esta imagen de cráneo caudal y en la médula lateral que la imagen se desdobla y se corresponde con una superposición de tejido glandular. Se corrobora con el ultrasonido mamario y vemos que es tejido glandular normal y tejido graso. Entonces, en este caso, nosotros evitamos el rellamado y evitamos pues a la paciente a que caiga en una categoría BIRAT 3 y la podemos dejar en una categoría BIRAT 2. ¿Por qué no usar el ultrasonido mamario como tamizaje? Esto lo comento aquí porque en este mes de octubre hay muchas pacientes que han llegado mayores de 40 años que no han querido realizarse mamografía o tomosíntesis y quieren realizarse ultrasonidos mamarios simplemente por el miedo a la compresión o por la radiación que le han comentado o que han visto en internet. Entonces dicen, yo no me quiero poner la radiación o yo no quiero realizarme con la compresión porque eso duele. Entonces ellas quieren y exigen que se les haga ultrasonido mamario y no mamografía ni tomosíntesis. Entonces, ¿por qué no es conveniente realizar ultrasonido mamario? Porque ese operador dependiente requiere un equipo al menos de gama intermedia a gama alta para valorar adecuadamente el tejido mamario, según un estudio aquí que aumenta los falsos positivos y en la mamografía detecta imágenes de sospecha de cáncer de mama que no se ven en el ultrasonido mamario, como son nódulos espiculados, distorsiones de la arquitectura, presencia de microcalcificaciones y está más asociada a un carcinoma ductal in situ un 95%, más asociada a calcificaciones e distorsión de la arquitectura del parénquima mamario. El tamaño detectado de calcificaciones por ultrasonido tienen que ser calcificaciones por lo menos de 3 milímetros para arriba. En cambio, con la mamografía se detectan calcificaciones de 1 milímetro a menos, sin requerir muchas veces la magnificación. Es muy útil el ultrasonido, sí, para complementar la mamografía. Y esto nos va a ayudar también a determinar la naturaleza de la lesión, si es sólida o quística. Aquí vemos ejemplo de la proporción de cómo se ve, cómo tendríamos que ver una calcificación en ultrasonido y cómo la podríamos llegar a ver con la mamografía. Aquí en la mamografía convencional y aquí, ¿cómo se ve por ultrasonido? Por ultrasonido podríamos decir que es un ducto con ecos internos. No podemos decir si son microcalcificaciones o no y se nos puede pasar un cáncer. ¿Cómo abordamos los hallazgos de sospecha? Pues nosotros los hacemos basados en la clasificación BIRAT, que es la clasificación internacional que utilizamos los radiólogos para clasificar las lesiones o las patologías mamarias. La clasificación BIRAT es una herramienta fundamental en la descripción de los hallazgos por imágenes, ya que asigna categorías diagnósticas, lo que nos va a ayudar, a determinar el grado de sospecha de las lesiones, la actitud a seguir en cada caso y la estandarización de informes radiológicos, que es muy importante. Reduce la confusión de interpretación en las imágenes de mama, se dan recomendaciones y facilita el seguimiento de los resultados. Entonces, nosotros en la categoría BIRAT, nosotros vemos la densidad mamaria y sabemos que entre mayor densidad mamaria hay mayor riesgo de cáncer de mama y hay mayor riesgo de cánceres ocultos en la mama. También valoramos las calcificaciones, vamos típicamente benignas y de morfología sospechosa. Las que nos interesan pues son las de morfología sospechosa, en donde están la amorfa, la gruesa heterogénea, las finas pelomorfas, las finas lineales o ramificadas. En cuanto a las clasificaciones benignas, tenemos que en el nuevo BIRAT se ha cambiado, ya no usamos el término de palomitas de maíz, solo las decimos como clasificaciones gruesas. Las puntiformes ahora se mencionan como clasificaciones redondas y las leches cálcicas ahora el nombre sería clasificaciones en capas. En cuanto a la morfología, aquí tengo un ejemplo de cada una de las imágenes de calcificaciones sospechosas, la amorfa, las finas pleomorfas, la gruesa heterogénea y las más sospechosas son las finas lineales o ramificadas. Las calificaciones también, cuando las vamos a describir, tenemos que decir la distribución que está ocupando, porque también la distribución está asociada a mayor riesgo de cáncer, en donde tenemos que las que son mayormente sospechosas son con valor predictivo positivo, las lineales y las segmentarias, que son más del 60%. Aquí tenemos difusas, regionales,
las agrupadas que pueden llegar hasta unos 2 centímetros de espacio, las lineales y las segmentarias. Aquí tengo un ejemplo, pues, pues prácticamente nos llegó en esta semana una paciente con un grupo de clasificaciones amorfas con una distribución regional. Aquí tengo una magnificación de las lesiones, aquí están las microclasificaciones de alta sospecha y aquí en la proyección MLO. Vemos que la distribución es una distribución regional. ¿Qué hacemos con las microclasificaciones? Bueno, tenemos varias opciones, entre ellas realizar biopsia por estereotaxia, o bien, si no tenemos estereotaxia en nuestro centro, nosotros podemos realizar marcaje y exéresis de la lesión. También eso va a depender de la localización que tengamos de las lesiones, si están muy posteriores o si están muy superficiales, que en ese caso no podríamos utilizar estereotaxia, sino podríamos realizar un marcaje guiado pues con la mamografía. En las masas o nódulos, pues tenemos que ver la morfología, si ovalada, redondeada, irregular, los márgenes, la densidad. Cada uno de ellos tiene mayor riesgo dependiendo del tipo de márgenes que tengamos. Los más sospechosos son los oscurecidos y los espiculados. Aquí tengo ejemplos de cada uno. Los márgenes lobulados, el circunscrito bien redondeado, y aquí tenemos los márgenes oscurecidos, que se considera oscurecido cuando se pierde al menos el 25% del contorno de la lesión. Aquí en este ejemplo podemos ver un nódulo con márgenes irregulares que se puede ver en la proyección craneocaudal, pero prácticamente está casi está oculto porque está muy superior, y cuando hacemos la craneocaudal solo se adquirió una parte de la lesión. Ahí vemos en la tomosíntesis donde se delimita mejor las especulaciones del nódulo y se corrobora con un ultrasonido, en donde vemos que es una lesión hipocogénica con sombra acústica posterior, especulaciones, y resultó ser un carcinoma invasivo no especial. La forma de los nódulos también es importante, y si oval, redondeado, irregular, si son circunscritos o no son circunscritos, si son microlobulados, indistintos, angulados o bien espiculados. También tenemos que ver si son paralelos o antiparalelos, porque también si son antiparalelos, pues aumenta el riesgo o la sospecha de ser una lesión maligna. El patrón ecogénico puede ser de hipoecogénico, hiperecogénico hasta isoecogénico, y las características acústicas posteriores. Con refuerzo acústico puede no tener cambios acústicos posteriores, o bien puede tener sombras acústicas. También puede haber patrón combinado, es decir, sombra y refuerzo acústico posterior. Estos dos últimos son los que también están asociados a mayor sospecha de malignidad. Las calcificaciones por ultrasonidos podemos, como les mencioné, podemos verlas, pero a menos que sean más de 3 milímetros de grosor. Algo muy importante es el anillo ecogénico. Esto aumenta el riesgo también de ser una lesión maligna, y más si está asociada a otras hallazgos. Algo muy importante es la lesión no masa. Estas son lesiones que carecen de tridimensionalidad. No podemos verlo al menos en dos planos. Carece de forma y márgenes, y si es maligna, es más probable que sea un carcinoma in situ más que un invasivo. Aquí tenemos las variables asociadas, puede haber hipervascularidad, puede haber calcificaciones, sombra acústica, si está asociada a secreción mamaria, y está asociada a otros datos de sospecha en otros métodos de imágenes, pues hay mayor riesgo de que sea maligno. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Pues se pueden hacer biopsias TRUPU, o bien podemos realizar, si son lesiones no palpables, realizar un marcaje y exéresis de la lesión. O bien podemos realizar biopsias con guiados con método Bacora, que también es un tipo de TRUPU, nada más que nosotros introducimos el equipo sin necesidad de estar sacando y introduciendo las lesiones. Y no olvidar la región axilar, porque nosotros tenemos que valorar siempre los niveles ganglionares y ver las características de sospecha de los ganglios. Los más sospechosos son los lobulados, engrosamiento focal mayor de 3 milímetros y el reemplazo completo del líquido. En el caso de los ganglios, pues tenemos que realizar angioplastía. Este es un caso que vimos en esta semana pasada de una paciente en donde llegó por su mamografía 2D. Me pareció sospechosa esta zona,
por lo cual hablé con la paciente para realizarle que pasaron con hacerle su tomosíntesis, ella aceptó, y en la tomosíntesis, prácticamente en la mamografía, en la 2D no se veía nada por la medio lateral, pero sí la logramos identificar en la tomosíntesis, una lesión que estaba bien posterior, vemos las especulaciones, y en la zona donde me había visto una lesión de sospecha estaba una alteración también de la arquitectura mamaria. Le pasamos a hacer ultrasonido, vimos una lesión no masa y al cuadrante superior externo, y tenía otra lesión a nivel de las 12 horas. Se procedió a biopsiar y ambas resultaron ser un carcinoma invasivo no especial. Bueno, en conclusión, es importante manejar todos los métodos de imagen diagnóstica, tanto el clínico como el radiólogo, saber qué tipo de biopsia o procedimiento se le tiene que realizar a las personas, y de esta forma nosotros utilizar también categoría VIRAT para estandarizar nuestros reportes. Eso es todo con mi presentación, pues yo creo que... Muchas gracias, doctora. Ahora con ustedes va a quedar la doctora Verónica Aguilés con el tema utilizando el abordaje conservador de los recursos comportamientos de espacio. Solo queriendo utilizar el tiempo para preguntas y respuestas pasen en la mesa redonda cuando estoy en todas nuestras conferencias. Y tratar de aplicarlo para... Gracias. Muchísimas gracias al comité organizador por la invitación a estar presente acá en este evento y tener la oportunidad de poder contribuir. Me corresponde hablar de cirugía oncoplástica versus cirugía conservadora. Esta es la agenda que vamos a desarrollar en este momento. El desescalamiento del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama en relación al abordaje conservador se viene dando desde 1970, en cuanto se comienza a plantear ya a través del método Quarte-Veronesi lo que es la seguridad en el abordaje conservador de la mama. Posteriormente, la conservación de la axila, ya con la introducción de ganglio centinela, se introduce posteriormente lo que es la radioterapia intraoperatoria y actualmente lo que son las mastectomías conservativas. El objetivo es pasar de un tratamiento máximo tolerable a un tratamiento mínimo efectivo. Y estas son las personas que más han marcado dentro el cambio en cuanto al abordaje, el tratamiento quirúrgico conservador de la mama. Desde Veronesi, con la introducción de su método QUAR, hasta Krishna Cloud, que es quien marca la pauta en lo que es en que la cirugía conservadora tiene límites, ¿ya? Y que comienza a incorporar la mastectomía parcial oncológica con reparación del defecto ixalateral, y además involucra la mama sana con el concepto de simetrización. No podemos olvidar que Auschwitz, quien introduce en el primer consenso de Florencia el concepto de cirugía oncoplástica y lo define como la integración de técnicas de cirugía plástica en el proceso de resección oncológica del tumor con el objetivo de minimizar el impacto estético de la mama. Volvemos a Krishna Cloud. ¿Y por qué volvemos a Krishna Cloud? Porque es él el que define ya y establece los niveles de resección. Y en base a esto, él establece cuáles son los procedimientos que se pueden plantear cuando tenemos una lesión y él dice de que se debe de hacer por cuadrantes, considerando que si es una lesión en la cual nosotros hacemos una resección menor del 20%, nosotros podemos hacer técnicas de desplazamiento de tejido. Pero es que si tenemos una lesión mayor del 50%, tenemos que hacer técnicas de reposición de tejido. Y en la sociedad de cirugía oncológica también comienza a definir en cuanto a la cirugía conservadora convencional
los márgenes y se comienza a remarcar de que el margen de seguridad oncológica, inicialmente 2 milímetros, actualmente hasta donde llega la tinta. Entonces, ¿por qué ir más allá? ¿Por qué hacer cirugías que comprometan la estética oncológica de la paciente si podemos tener una seguridad oncológica con resecciones más limitadas? Es Krishna Cloud quien define este límite de la cirugía conservadora, pero también dice de que hay lesiones o hay tumores en algunas localizaciones que no permiten que la paciente tenga un resultado estético adecuado. Hay lesiones y hoy día que nosotros estamos pasando nuestros tratamientos quirúrgicos en base a la biología molecular, que pueden ser tumores grandes, pero que pueden ir a un tratamiento primario quirúrgico. Y en este sentido, dice, la cirugía conservadora no es la ideal. Entonces, él dice que hay una brecha muy importante entre el control óptimo y las expectativas de la paciente que hay que llenar. Para quienes la expectativa en relación al resultado de su mama es muy importante. Desde 2018 ya aparece en la guía del NCCN el concepto de cirugía oncoplástica como tratamiento adecuado del cáncer de mama. Este es un artículo ya en el cual se habla acerca de que se debe de incrementar el rol de la cirugía oncoplástica, partiendo de la premisa de que la cirugía conservadora es el gol estándar, pero que la principal indicación de la cirugía oncoplástica son cirugías grandes para que se requieren márgenes más seguros. La cirugía conservadora estándar da lugar en algunos casos a márgenes positivos, a márgenes comprometidos, por lo cual la cirugía oncoplástica se vuelve una opción. Recordar que del 50 al 75% de las pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales son tratadas con cirugía conservadora, pero de ese grupo de pacientes, 20 al 30% tienen secuelas cosméticas muy importantes, 10% pueden ser severas. El tratamiento de las secuelas a menudo es difícil, los resultados son subóptimos y la frecuencia altas tasas de complicación. La mama grande. Generalmente cuando nosotros hablamos de conservación mamaria siempre decimos, no, pero es que tiene una mama grande y aquí nos damos gusto resecando. En lo personal, creo que la mama grande representa un reto al conservar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que a esa paciente le podemos hacer una resección amplia con márgenes de seguridad adecuados, esta paciente va a tener mayor asimetría porque generalmente es una mama que viene con mucha tosis y no vamos a poder darle un resultado estético adecuado. Este grupo de pacientes yo creo que hay que verlo con muchísimo más compromiso de qué es lo que le vamos a ofrecer, porque no solo nos compromete la mama enferma, también nos compromete a tratar la mama sana. ¿Cuáles son los aspectos oncoplásticos reconstructivos? Primero, los recursos básicos, incisiones de baja visibilidad, la tunelización, que en algún momento se hablaba de que no se debía tunelizar. Hoy día nosotros hablamos de tunelización como patrón como acceso para este tipo de lesiones. El remodelamiento glandular, que el remodelamiento glandular es uno de los recursos básicos cuando nosotros vamos a hacer cirugía oncoplástica, el cierre respetando los planos, la compresión mecánica que siempre hacemos después del tratamiento conservador. Y hay otros recursos más avanzados, como por ejemplo mastoplastia, colgajos locales, colgajos miocutáneos, lipotransferencia. Estas son algunas variables de decisión oncoplástica. Ya desde el punto de vista anatómico, siempre tener en cuenta la irrigación, el volumen mamario y exactamente dónde está localizado el tumor. Si tenemos una mama grande, considerar reconstrucción
o remodelación con el mismo tejido mamario o desplazamiento de volumen, hacer colgajos locales que nos permitan reparar el defecto. Pero si tenemos una mama pequeña, también es complejo tratar. ¿Por qué? Porque esta paciente probablemente va a requerir reconstrucción con tejido extramamario, ya sea lipotransferencia o algún colgajo de rotación. Y aquí se plantean un montón de técnicas que podríamos considerar dependiendo de dónde esté localizado el tumor. La premisa es personalizar paciente, tumor, topografía. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros tenemos en relación o de las que podemos hacer uso? Hay técnicas de baja complejidad, como por ejemplo, Ron-Block, esta paciente que les presento acá en la foto, que es un pathway, mamoplastias laterales. Pero hay otras técnicas de complejidad intermedia, como por ejemplo, este grupo de pacientes, que son las pacientes en quienes hacemos patrones verticales, ya sea de doble rama o de rama o de una sola rama. Y estas otras técnicas que son técnicas de mayor complejidad. Esta es una paciente que tuvimos que hacer un ascenso torácico-epigástrico por una recurrencia local amplísima. ¿Ya? ¿Qué significa hablar de cirugía oncoplástica el día de hoy? Y se trata de una ruptura de conceptos, cambiar nuestros paradigmas, ¿ya? Pensar, como dijo el doctor Cícero Urban, pensar de manera oncoplástica, que desde el mismo momento que nos llegue una paciente, cómo la vamos a abordar y cuál es el patrón que vamos a utilizar. Esta es la experiencia que nosotros tenemos en Sabin. Como pueden ver, como hemos venido cambiando la visión en relación a la selección de la técnica que vamos a utilizar, cuando hablamos de tratamiento conservador, estamos utilizando más abordajes oncoplásticos que cirugía conservadora convencional. Y cuando hablamos de mastectomía, estamos utilizando más mastectomía radical, más mastectomía con reconstrucciones inmediatas que mastectomía sola. Siempre tomando en cuenta el criterio de la paciente, ¿verdad? Eso es lo que prima. Cuando hablamos de los abordajes oncoplásticos, si ustedes se fijan, hacemos muchos accesos de baja visibilidad porque este grupo de pacientes es donde entran todas las lesiones no palpables, no tenemos diagnóstico, es una lesión sospechosa de malignidad y entonces lo que hacemos son accesos de baja visibilidad. Pero cuando vamos a abordar una paciente con un cáncer de mama, dentro de las técnicas que más estamos utilizando o son los patrones verticales o son las técnicas de Ron-Block que a mí me gustan mucho. Este grupo todas estas son pacientes ya operadas. Esta paciente tiene un acceso lateral. Este es un Badwin, esta es una paciente con un abordaje circular, que lo único que hacemos acá, como ustedes pueden ver, es hacer la marcación de la areola, elevar un poco esta cicatriz con el propósito de que abortar desde aquí la mama. Generalmente no nos compromete la simetría y no tenemos que tratar la mama contralateral. Esta es otra paciente con un acceso lateral. Esta es una paciente a quien le hicimos tenía un cáncer de mama derecho, ya a la hora 9, y en ella se planteó un patrón vertical con una simetrización de la mama contralateral. Era una paciente con un luminal A o un cáncer luminal A, 1.3 milímetros. Hacemos siempre este proceso del sampling, que es hacer hacerle el exéresis de los nuevos portes para tener la seguridad de que vamos a tener un margen oncológico de seguridad. Esta es la paciente, este es el resultado hoy, actualmente ya tiene 18 meses y lo que es más importante, este es un resultado por radioterapia. Esta es otra paciente con una técnica de Ron-Block, ya 62 años, con cáncer de mama de 9 milímetros. Como ustedes pueden ver, desprendemos completamente el complejo areola-pezón, lo cual nos da un súper acceso. A esta paciente se le hizo ganglio centinela con técnica de inmunofluorescencia. Siempre lo hacemos por incisión, una incisión diferente, y este es el resultado 3 meses posterior a su radioterapia.
También hemos comenzado a hacer, o ya tenemos en nuestro arsenal quirúrgico, lo que es la oncoplastia extrema. Esta es una paciente que llegó operada de otro centro donde le habían hecho un abordaje conservador con márgenes quirúrgicos comprometidos. Si ustedes se fijan, en el anterior ya tenía una asimetría, entonces lo que nos propusimos fue hacer una rotación de colgajo dorsal. Este es el resultado actual. Pudimos haber hecho una simetrización de la mama contralateral, pero la paciente pues no quiso. Actualmente este es el resultado. La cicatriz quirúrgica prácticamente está borrada. Esta es una paciente que es de esta misma semana y tiene múltiples lesiones, pero dos de ellas son altamente sospechosas. Entonces, tenía una lesión en la mama, 3 lesiones en la mama derecha, una en la mama izquierda. ¿Qué hicimos? En la mama derecha colocamos 2 arpones, en la mama izquierda más carbón activado. Acá la doctora lo que está haciendo es marcar una de las lesiones con carbón activado. Como ustedes pueden ver, allí se delimita perfectamente. Este fue un acceso que nos permitió a nosotros sacar todas las lesiones, ya identificar perfectamente cuáles eran las lesiones de riesgo con un resultado estético bastante favorable. Quiero ver. ¿Qué pasa aquí? Ok, mensaje para llegar a casa. Los grandes volúmenes de resección en cirugía oncoplástica aumentan la distancia de la célula cancerosa al margen del espécimen y se disminuye de manera significativamente la reexcisión. Uno de los beneficios de la oncoplastia es que los márgenes quirúrgicos son más limpios. Los cirujanos de mama deberíamos de incluir la cirugía oncoplástica dentro de nuestro arsenal quirúrgico para el tratamiento del cáncer de mama, permitiendo una tasa de conservación más alta con mejores resultados cosméticos y funcionales. Y recordar que la resección de hasta un 10% del tejido mamario en cuadrantes inferiores y mediales y 20% en los cuadrantes laterales o centrales generan resultados cosméticos insatisfactorios. Nada, la belleza nos importa, no solo es una cosa subjetiva, sino que es una necesidad universal del ser humano. Si ignoramos esta necesidad, nos encontraremos en un desierto espiritual. Para nosotros las mujeres, créanme que la mama es uno de los órganos más importantes que tenemos, así que hay que entrar. Gracias. A continuación, el doctor Julio Salamanca con un tema interesante, describiendo el HER2 en cáncer de mama. Ahora ya ven que la inmunoquímica es una base fundamental para el tratamiento y el HER2, su comportamiento cada vez nos plantea retos diferentes. Usted, el doctor Julio Salamanca. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana de sábado. En estos días que yo que soy fan del béisbol, estamos en la Serie Mundial y los que estamos también pendientes del fútbol tenemos clásico. HER2 Neo. El doctor Bacon me pidió que hablara un poquito del HER2, que no es un tema nuevo, pero que en los últimos 2 años ha tenido algún pequeño cambio porque han surgido un par de nuevas categorías, que es el objetivo de esta conversación. Perfecto. Muy bien. Entonces, en 15 minutos vamos a tratar de hablar de todas estas cosas. No quiero correr, así que lo que voy a hacer es puntualizar lo más importante. Así que lo primero es ver por qué es importante el HER2, cómo lo determinamos, cuáles son las subcategorías y los algoritmos, el tema que está de moda desde el año pasado, que es un HER2 low o un HER2 bajo, cuáles son las dificultades que tenemos los patólogos y las recomendaciones de las guías americanas y europeas para el estado del HER2 low. Muy bien, ¿por qué es importante el HER2 en cáncer de mama? Como ustedes saben, todos los tumores tienen mecanismos oncogénicos, es decir, las células desarrollan maneras de progresar y sobrevivir. En el caso específico del HER2 es un
receptor de factor de crecimiento humano, y este receptor, cuando está sobreexpresado, activa vías de crecimiento, diferenciación y supervivencia de las células. Más o menos 15 a 30% del cáncer de mama muestran una sobreexpresión de ER2. Esta sobreexpresión, que por inmunistoquímica la vemos como un score 3 más, células que expresan fuertemente el receptor, ya se sabe desde hace años que es un factor predictivo para una respuesta con trastuzumab o Herceptin. Pero actualmente hay otras categorías, que son las que vamos a ver, que se llaman ER2 bajo. Y aquí está el asunto, ¿verdad? Los tipos de cáncer de mama relacionados con ER2, esto es lo que mencionaba, el ER2 positivo, que es el tumor que sobreexpresa ER2. Este tumor lo identificamos fácil por inmunistoquímica, es una enfermedad agresiva. Es decir, antes de que nosotros supiéramos lo de ER2 y el tratamiento con el trastuzumab, las pacientes que tenían este tipo de alteración progresaban y morían rápidamente. La ventaja que tenemos es que así como es una enfermedad agresiva, estos tumores tienen excelente respuesta con anticuerpos monoclonales. Ahora, la sobreexpresión de ER2 puede ser pura, es decir, negativo para receptores hormonales y solo expresan ER2, pero a veces también se combina con una expresión de receptores, es decir, en una categoría que llamamos luminal B asociada a ER2. ¿Y cuál es la importancia del ER2 bajo? Que son niveles de expresión más bajos de ER2, que ya lo vamos a definir, es que hoy en día estamos viendo que aunque no haya una sobreexpresión completa de la proteína con niveles bajos, los pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento que combina deroxtecan y trastuzumab. Ahora, este ER2 low también puede ser puro y asociado a expresión de receptores hormonales. Y por último, vamos a hablar de una categoría que se llama ER2 ultra low, que son unas expresiones mínimas de ER2, pero aún no se sabe si esto tiene algún valor. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, solo quiero mencionar que en 1998 fue cuando se descubrió que la sobreexpresión de ER2 era útil por inmunistoquímica, es decir, se podía determinar. DACO, que es una empresa que hace productos para biología molecular, desarrolló un anticuerpo y se hizo una cosa que se llamaba el Herceptest, que es una prueba por inmunistoquímica, y a partir de ahí empezamos a identificar los casos. Pero al inicio esto no era fácil para los patólogos porque los anticuerpos que se usaron para validar que era un score 3 o una sobreexpresión de ER2 no era el mismo anticuerpo que desarrolló DACO. Así que solo había una concordancia del 79%. Además, en muchos países, incluyéndonos a nosotros, la aplicación del Herceptin daba resultados muy variados porque habían temas, por ejemplo, con los factores preanalíticos, como la isquemia fría, es decir, el tiempo que pasa entre que se toma la biopsia y se coloca en formalina. Otros detalles de la fijación, por ejemplo, si la formalina está buferada o no, el tiempo de fijación, el procesamiento, etcétera. Y como esas variables a veces no se cuidaban a detalle en muchos laboratorios, los resultados eran difíciles de interpretar o no con una buena concordancia. También en esos inicios los falsos positivos eran altos, de 18 al 26%. Actualmente, ¿cómo hacemos para determinar el estado de ER2? Esto ya es bastante común en todo el mundo, lo hacemos principalmente por inmunistoquímica y es de rutina, como ustedes saben, en cada caso de cáncer de mama. Si el score es 3, inmediatamente no hacemos nada más, lo consideramos positivo y sabemos que esa paciente es candidata a trastuzumab, pero si tenemos un score 2, que es un score dudoso, debemos enviar una hibridación in situ. Existen otras maneras de tratar de determinar el estado de ER2, pero no tienen sentido y no las voy a mencionar. Aquí están las categorías de ER2 que actualmente están vigentes por inmunistoquímica, que son las recomendaciones de la ASCO y la CAP, y que se validaron el año pasado. Score 0, negativo, no hay tinción de membrana. Score 1, tinción de membrana débil. Score 2, que es el equívoco y que cuando nos resulta hay que mandar la hibridación in situ. Y el score 3, que es la tinción fuerte. Esto también es lo mismo, pero puesto en un esquema. Y esto es lo que nosotros vemos por inmunistoquímica. Solo voy a poner ahorita el extremo. Esto significa negativo, es decir, no hay ninguna tinción, y esto es positivo. La positividad en la inmunistoquímica se ve por la presencia de este pigmento marrón. Como el ER2 es una molécula
de membrana, pues lo que resalta son las membranas de las células. Si vemos aquí, todas las membranas de estas células están expresadas o teñidas muy fuertes, así que esta sería una expresión 3 y este es el totalmente negativo. Pero ahora existen categorías muy finas, apenas aquí se ve una pequeña línea, muy difícil de ver con este tipo de pantalla, pues hay una expresión muy débil en algunas células, y aquí vemos alguna expresión moderada, que es completa, es decir, algunas células rodea por completo la célula, pero no es fuerte como en este caso. Así que estos casos, como este SCORE 2, son los que van a hibridación in situ o FISH. Estos dos tradicionalmente se han considerado negativos y este es el que tradicionalmente sabemos que es candidato o responde bien al tratamiento con trastuzumab. Ahora, ¿qué pasa? En el año 2022 salió un estudio que se llama el Destiny 4 que nos dio una información totalmente diferente, y es que ahora sabemos que no solamente basta con reportar los casos positivos y negativos. Ahora también debemos considerar la heterogeneidad. ¿Qué significa la heterogeneidad? Ya la vamos a ver. Y considerar los resultados, la condición Ehlers-Danlos. Cuando hablamos aquí de heterogeneidad, nos referimos a los casos que son SCORE 3, pero son heterogéneos. ¿Qué pasa? SCORE 3 son más o menos 15% de los cánceres de mama, 5% son puros, 10 asociados a receptores hormonales. Pero a veces, aunque el tumor tenga áreas con SCORE 3, puede tener áreas con SCORE 2, áreas con SCORE 1 y áreas que no tienen expresión. Así que si notamos que ese tumor, aunque tenga SCORE 3 porque tiene más de 10% de tinción fuerte, pero tiene otras áreas que no tiñen tan fuerte, tiene una particularidad. Ya la vamos a mencionar porque eso es importante. La heterogeneidad también puede ser morfológica, es decir, la forma del tumor cambia en algunas zonas por biomarcadores dependiendo del anticuerpo, a veces dentro del tumor, a veces en tumores vecinos, a veces en el tiempo, es decir, en la recurrencia o en la metástasis, puede variar. Aquí tendríamos, por ejemplo, parte de cómo vemos la heterogeneidad. Por ejemplo, puede ser clúster, es decir, parte del tumor es fuerte y otra parte ni siquiera tiñe, a veces en mosaico y a veces en células aisladas. ¿Por qué es importante los tumores que son heterogéneos? Hoy en día, si el patólogo mira que el resultado del ER2 positivo es heterogéneo, debe mencionarlo en el reporte porque tiene importancia, porque estos pacientes pueden tener niveles más bajos de ER2 y aunque en teoría responden al trastuzumab, tienen menos probabilidad de respuesta patológica completa, desarrollan más tempranamente resistencia al tratamiento, se asocian con un poco de peor pronóstico y menor sobrevida. Ahora, si hablamos de los SCORE 2, prácticamente todos son heterogéneos. Con respecto a la hibridación in situ, solo voy a mencionar tres cosas, que la que vale la pena es si es amplificado o no es amplificado, porque si enviamos un SCORE 2, que es un dudoso, a hibridación in situ, lo que queremos saber es si es candidato a trastuzumab o no, y si no está amplificado, pues ya está, no es candidato, y si está amplificado, sí. Y luego tenemos una zona que se llama zona gris, que nuevamente en estas circunstancias, hoy en día al parecer no tenemos muy claro, pero probablemente si es SCORE 2 y es zona gris, pues lo vamos a considerar ER2 low, no se va a beneficiar con tratamiento puro de trastuzumab, pero sí muy probablemente del anticuerpo conjugado. Y estas son las guías en resumen, que tampoco las voy a mencionar, ni esto, porque ustedes no quieren perder su tiempo con esto. Esto es básicamente la forma como determinamos si está amplificado, si es zona gris, o si es negativo o no amplificado. Ahora, el propósito de esta charla principalmente es hablar del ER2 low. ¿Qué es el ER2 low? O ER2 bajo, ¿verdad? Ya que estamos en habla hispana. El ER2 low o ER2 bajo son aquellos casos que por inmunistoquímica tenían una expresión débil, ya sea con SCORE 1 o ya sea con SCORE 2. A los SCORE 2 que les hicimos FISH y salieron negativos, los pasamos a ER2 low. El SCORE 2 que salió positivo lo mandamos a sobreexpresión o amplificación de ER2 y trastuzumab, pero esas dos categorías, el SCORE 1 y el SCORE 2 que no amplificó FISH, se convierte en ER2 low. Esto es un gran grupo de cánceres de mama. Si se fijan la estadística, un poco más de la mitad, entre 45 y 55, algunos hablan de hasta 60%
de los cánceres de mama pueden entrar en esta categoría de HER2 bajo, y esto significa una enorme oportunidad de tratamiento para pacientes que probablemente iban a progresar antes sin otra oportunidad con el anticuerpo monoclonal o con el anticuerpo conjugado de trastuzumab deruxtecan. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un caso de HER2 low que tenía un patrón de expresión 2, un score 2, una tinción moderada en más del 10% de las células, y que el SISH, en este caso SISH porque es de plata, SISH aquí es de S, de plata, silver, porque hay FISH con F, que es fluorescencia, con una tinción de plata no amplificó el gen, así que era un score 2 que no amplificó y por tanto pasa a ser un HER2 low. Ahora, el HER2 low es una categoría heterogénea, y lo que dicen los expertos en biología molecular es que desde el punto de vista molecular no es un tipo diferente de tumor, simplemente nos está hablando de una categoría de acción terapéutica, pero probablemente no tiene una biología independiente, es decir, se puede parecer a otros tumores luminales desde el punto de vista de la biología molecular, a veces se parece a un triple negativo, etcétera. Estas diapositivas, pues lo que tratan de determinar es que las bases biológicas, es decir, las mutaciones, los mecanismos oncogénicos que tiene el HER2 low no es diferente. Lo que es importante del HER2 low es que tiene una oportunidad de tratamiento. Este tema del HER2 low, que dijimos está de moda desde a finales de 2022 y el 2023 fue una revolución, ha estado tratando de determinarse en los laboratorios de patología, pero no es un tema fácil porque las pruebas que se desarrollaron por inmunistoquímica no estaban pensadas para identificar los niveles de expresión bajos, sino que básicamente se decía, si tiene sobreexpresión, va trastuzumab, y si no es negativo. De tal manera que niveles muy finitos de expresión son difíciles de ver para nosotros los patólogos. Es como que veamos una pequeña manchita en una camisa a 2 metros de distancia. A veces no la vemos, tenemos que acercarnos, tenemos que ver con mucho detalle y se nos pueden pasar por alto los niveles más bajos de expresión. Así que los laboratorios de patología están tratando de desarrollar formas para que no se nos escapan los casos. De hecho, actualmente sabemos que existe una baja reproducibilidad interobservador. En el 2023, grandes centros estuvieron determinando eso y tenían una correlación de aproximadamente 70%. Actualmente están subiendo un poquito más. Un problema, bueno, nosotros usamos el anticuerpo 4B5, que es de ventana, que es el que se usó en el estudio Destiny 4, pero otros laboratorios no lo usan. Hay gente que usa el Hercept test de DACO, que da un poquito más de positividad. Sabemos que los factores preanalíticos son de importancia crítica, y esto quiero mencionarlo. En el Hospital Vivian Pela, más o menos 30% de los casos de cáncer de mama que recibimos tienen problemas importantes de fase preanalítica, y muchos de ellos vienen de centros fuera del hospital. De tal manera que nosotros no tenemos siquiera conocimiento cuánto tiempo se fijó, qué tipo de formalina se utilizó, y no sabemos a veces si ese resultado puede ser realmente adecuado. Muy bien. Esto ya lo voy a mencionar rápidamente. Las recomendaciones de la ASCO y la ESMO son usar los algoritmos que están recomendados, mantener la nomenclatura consistente. En los reportes de patología, tanto la ASCO como la ESMO dicen que aún no se debe de incorporar el término HER2 low, pero esta es una interpretación clínica. Para que no se nos escape la expresión baja, hay que buscar esa expresión en alto aumento, 40X. Hay que entrenar a los patólogos, y hoy en día no solamente es un entrenamiento manual con casos, está demostrado que el entrenamiento con inteligencia artificial, que es con una computadora que nos va mostrando las positividades que nosotros no vemos, vaya de la mano. Eso en Estados Unidos está causando un gran aumento de la reproducibilidad interobservada. Continuar con investigación de nuevas tecnologías y usar controles externos con controles adecuados. Una pregunta crítica aún no resuelta, esto los oncólogos están por determinarlo. ¿Será que todos los casos de HER2, 0, ultralow y nulo responden a conjugados? No lo sabemos, porque si respondiera ni siquiera merece la pena hacer más, simplemente sabríamos que el score 2
perdón, que el score 3 es positivo para trastuzumab y todo lo demás podría ser para anticuerpo conjugado y así solo nos interesaría una interpretación binaria. Es decir, HER2 sobreexpresado y amplificado versus los otros. Conclusiones, debe determinarse el estado de HER2 en cada caso de cáncer de mama. Hay que minimizar los problemas relacionados con factores preanalíticos. Los laboratorios de patología debemos entrenarnos con las nuevas categorías y el equipo de trabajo de oncólogos y patólogos debemos reunirnos frecuentemente para garantizar la comprensión de la terminología y la implicación para el manejo de los pacientes en estos casos. Muchas gracias. Gracias, doctor Blanca. Bueno, agradecerle siempre a los expositores por esta sesión del tema, dado que la conferencia de las 11:40 de la doctora Ivonne Pérez la vamos Creo que ya tengo su a presentación. Sí, yo se lo por favor, tenga un Señor, que no interpretando para poder cumplir con el horario. Usted, el doctor Gerardo Vigía, la mira, interpretando el equipo genético del cáncer de mama. no la mira. Abordaje. Ahorita. No la miro. ¿A quién se la envió? Al doctor Bacon. Después me envió una hoy. Abordaje. No. Ese que puede ser. Ese que dice simposio puede ser porque es otra cosa. No, esa es la del... Está ahí. Bueno, ahorita empiezan a contar mis 15. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a abordar en este tiempo algunos aspectos importantes relacionados a genética en cáncer de mama. Aquí la paso, pero porque... Como objetivo, presentar primero algunas diferencias entre cáncer hereditario y cáncer no hereditario, explicar conceptos de penetrancia y los genes principales relacionados al cáncer de mama, y la importancia de decidir qué estudio podemos enviar a nuestros pacientes. Esta es una aseveración como bastante contundente. Todo cáncer es genético en su origen. Todo se debe a un cambio, a una variante que hace que las células, los genes relacionados al crecimiento y la división celular se alteren. Afortunadamente, solo 5 a 15% de todos los cánceres son hereditarios. Entonces nosotros concluimos de que no es lo mismo genético que hereditario. Genético es cualquier alteración al material genético, hereditario es lo que podemos demostrar que se transmite de una generación a otra. Entonces, viendo el cáncer como una enfermedad genética, tenemos dos tipos de cáncer, el cáncer somático y el cáncer hereditario. Como ya mencioné, la gran mayoría, afortunadamente, son somáticos que se presentan como algo ya conocido, que es una suma de mutaciones a lo largo del tiempo. ¿Cuántas mutaciones habremos sumado hasta ahora? ¿Y cuántas llegaremos a lo que nos falta? Algunas nos llevan a no tener la expresión, otras llevan a tener la expresión más temprano o más tarde. En el caso de las hereditarias, una o dos variantes, según sea autosómico dominante o sea autosómico recesivo, van a ser las responsables del fenotipo de cáncer. Y últimamente se ha tomado muy en cuenta esto, que son los factores o modificadores epigenéticos. Muy brevemente, la epigenética son las interacciones que tenemos entre nuestro genoma y el medio ambiente, manifestado principalmente en metilación de ADN, alteraciones en proteínas histona, y alteraciones en ARN que no son codificantes. Todo ese es un capítulo aparte que está influyendo mucho, así que eso explica un poco lo que comemos, lo que inhalamos, lo que
todo lo que, con lo que interactuamos puede tener una manifestación. Yo me voy a centrar obviamente en el cáncer hereditario. Esta es la clasificación del Colegio Americano de Genética Médica y Genómica que se utiliza en todos los reportes de laboratorio. Arriba, cuando se detecta una variante que es reconocida ya como patogénica, la siguiente es una variante que es conocida como posiblemente patogénica. Esas dos es un resultado positivo. Y abajo, variantes benignas o variantes probablemente benignas que dan resultados negativos. Y al centro, nuestro dolor de cabeza, las variantes de significado desconocido. Los estudios que se hacen analizan el ADN de la persona y lo comparan con un molde que ya existe, que fue lo que se estableció en el proyecto del genoma humano. Cuando hay cambio, se hace un análisis para ver si ese cambio realmente explica el problema que tiene la persona. Cuando no se logra identificar, se sabe que es un cambio, se sabe que no está descrito como benigno o posiblemente benigno, ni como patogénico o posiblemente patogénico, se clasifica como variante de significado incierto. No se puede saber si es o no es la causa y se le da seguimiento. Esto para que presentar la diferencia, la barra celestita es la población general, la barra moradita, las personas que tienen mutaciones en los genes BRCA o BRCA. Vean cómo se incrementa la posibilidad de desarrollar un cáncer cuando se tiene una variante o una mutación. Ahora utilizamos el término variante en vez de mutación. Y esto es una diapositiva muy interesante porque las variantes más comunes son las de más baja penetrancia, afortunadamente. Y las variantes más raras son las que tienen prevalencias más altas. Es decir, nosotros vamos a encontrarnos muy pocos casos con variantes en genes BRCA1, BRCA2. En cambio, podemos encontrar muchas personas que tengan variantes en otros genes que no son tan contundentes para llegar al fenotipo cáncer como las que se mencionan acá. Y al centro hay unas variantes que son raras de penetrancia moderada. Entonces, el concepto de penetrancia es un poco relacionado también a la frecuencia alélica y al riesgo que se puede tener de desarrollar un cáncer. Entre las variantes de riesgo más altos son las más raras, las variantes más frecuentes son las menos frecuentes. Y aquí los genes relacionados principalmente a cáncer de mama, acá podemos ver que al centro está el BRCA1 y el BRCA2 que ocupan un lugar importante, pero también todos estos genes, STK11, TP53, PAL2, PTEN y caderina 1, CDH1, son genes de muy alto riesgo también. De tal manera que cuando uno pide este examen de BRCA1, BRCA2 y sale negativo, pues queda la duda de que si habrá una variante que tenga la paciente en estos genes. Y estos son de riesgo moderado. Por esa razón, pues los laboratorios ahora ofrecen paneles de cáncer, ¿verdad? Amplios, grandes, para hacerlo de una sola vez todo, aprovechando que la tecnología lo permite. Y aquí podemos ver estos son los BRCA, 48%, 1, 2, y el otro 52 está distribuido en estos genes que mencionamos también. Esto para que nos quede claro quiénes son nuestros parientes de primer grado, segundo grado y tercer grado, porque a veces eso es muy importante en la historia clínica. Nuestros parientes de primer grado son nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos. Y nuestros hermanos. Ahí paramos, nuestros hermanos de padre y madre. Ahí paramos de contar con los de primer grado.
segundo grado, tío, tía, sobrino, sobrina, abuelo, paterno y materno. Y los nietos. Fíjense bien que los primos son de segundo grado, son de tercer grado. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hacer árboles familiares o por lo menos averiguar con la familia quiénes de estas personas tienen cáncer. Y otro mensaje es que no nos quedemos solo con cáncer de mama. O sea, no preguntemos, ¿hay otras personas que tienen cáncer de mama? No, nos dicen. Ah, ok. Y tal vez tiene un tío con cáncer de páncreas, una prima con cáncer de colon. Investiguemos todo lo relacionado a cáncer en una familia. Este es un árbol familiar muy típico de BRCA1. Lo que vamos a encontrar es ovario y mama. No es único, puede ser de otro gen también, pero es lo que se espera encontrar. Y en cambio, en BRCA2 ya nos mete más ruido tener pacientes con próstata o con páncreas también. Bueno, aquí unas recomendaciones, como yo sé que les van a dar la memory con las presentaciones, esto lo pueden revisar más tarde, porque no sé cómo estoy con el tiempo. Ok, pero aquí están las recomendaciones. Esta recomendación 1 de la ASCO, todos los pacientes menores de 65 años debe hacérsele estudios basados en estos estadios de enfermedad. A los mayores de 65, si son candidatos para terapia con PARP, si tienen triple negativo, si son de origen askenazi, judíos askenazi, o si hay varones con cáncer de mama en la familia. Otra recomendación es que se les ofrezca otros estudios, no solo BRCA1, BRCA2, basado en la historia familiar. Todas las pacientes con cáncer de mama recurrente que son candidatos para terapia con inhibidores PARP deben de ofrecerse los estudios. También se ofrecen a pacientes con cáncer, un segundo cáncer primario. También a las personas que tienen historia personal o familiar, que tienen diagnóstico de menos de 65 años. Y acá también a los mayores de 65 según la historia familiar. Acá mencionan que se deben de hacer no solo BRCA1, BRCA2, sino considerar los otros basados en la historia familiar. Y bueno, no me voy a detener mucho porque ya se puso de pie el doctor. Esto solo para mostrarle laboratorios, los que están en rojo son laboratorios donde yo mando muestras. Tenemos contacto con ellos, tenemos convenios con ellos en Estados Unidos, en Alemania, en España. Y el número de genes o paneles que ellos hacen. No necesariamente el que hace más paneles es el mejor, ¿verdad? O sea, obviamente ahí van metidos en el que más tiene, como por ejemplo este de 127 o este 118, pues son genes que tienen prevalencias bastante bajas poblacionales. Entonces, en conclusión, el cáncer, ¿verdad? El concepto de que es una enfermedad genética puede ser somático la mayoría de las veces o hereditario. Se puede estudiar directamente el tumor, que es el estudio somático del cáncer, o cuando hacemos de sangre, vamos a estudiar los genes heredados o hacer ambos. Y los genes BRCA1, BRCA2 siguen siendo los más prevalentes, aunque hay otros con alta y mediana prevalencia. Y se recomienda, basado en la historia personal y familiar, realizar estudios genéticos dirigidos a paneles amplios en vez de lo específico. Gracias. Presentaciones, recordándole que el periodo de preguntas y respuestas va a ser el final para la mesa redonda. Y esto con el módulo de mamá, en esta época ahora que ya la presentación del doctor con la parte genética, vamos a ver la parte de la mastectomía reductora de riesgo. No sé, Aquí y cuando ofertársela, ya ver que esto es algo que ahora cada vez más nuestros pacientes en la consulta nos preguntan constantemente que voy a hacer una mastectomía y ahora una mastectomía contralateral, ¿no? Y bueno, aquí está la doctora Yolanda Rafael para ayudarnos en este tema.
Muchas gracias. Como siempre, un gusto y un gran honor estar presente en este auditorio. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la mastectomía reductora de riesgo aquí en Iguala. Y por supuesto, no podemos empezar esta plática sin mencionar una de las grandes propulsoras de esta. Como es Angelina Jolie, famosa actriz, la cual, ¿verdad?, dio sus declaraciones en el 2013 al New York Times acerca de haberse sometido a una cirugía para reducir su riesgo, ya que ella pertenece a un grupo como judía askenazi que tiene una alta penetrancia de presentar este cáncer. Entonces, posteriormente, la revista Time la nombró el efecto Jolie o el efecto Angelina. Y esto no fue por gusto, sino porque realmente el efecto Angelina Jolie impactó sociodemográficamente en el cáncer. Comenzamos a ver presentaciones de artículos científicos, cómo las mujeres comenzaron a buscar la consultoría y la consejería genética. Países como Austria, Estados Unidos, Gran Bretaña, comenzaron a presentar mayor cantidad de incidencia de la mastectomía reductora de riesgo, incluyendo Canadá, Australia. Entonces, esto impactó en el aspecto social de la reducción de riesgo y fue un amparo e hizo visible una patología que enfrentan miles de familias. Entonces, tenemos que es la mastectomía reductora de riesgo. Vamos a ver aquella cirugía en la cual vamos a remover completamente ambas mamas de manera preventiva, con el objetivo de que haya menos células desarrollándose y la posibilidad de desarrollar un cáncer. Y estamos claros que no es 100%, pero nos va a beneficiar en una manera considerable. La Organización Mundial de la Salud, para abordar las patologías, nos ayuda con la prevención primaria, secundaria y terciaria. En el cáncer de mama, la prevención primaria va a ser fundamentalmente la cirugía, cambios en estilo de vida, quimioterapia. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la incidencia. La prevención secundaria, seguimiento, detección precoz, vamos a disminuir el riesgo de muerte, ya que al diagnosticarlo tempranamente, vamos a impactar en la sobrevida total. Entonces, toda esta prevención primaria con el objetivo de disminuir esta incidencia, vamos a ver a quién vamos a buscar con esos factores de riesgo y estos predictores. Sabemos que tenemos bien establecidas diferentes tablas con riesgos relativos muy bien definidos y que a grosso modo los vamos a tener en la mutación de genes, en una historia familiar, aunque no conozcamos el gen, grupos de pacientes que tienen una historia propia personal, una patología mamaria y luego otro grupo donde van a entrar factores biológicos, ambientales, dietéticos, estilos de vida. Entonces, por supuesto, nosotros vamos a hablar de uno de los más importantes que impactan y que pueden ser beneficiados con la reducción de riesgo. Hablamos del cáncer de mama hereditario cuando existe una mutación de un gen bien establecido y que es demostrable. En este grupo tenemos, como bien nos habló el doctor, un montón de alteraciones en los genes donde tenemos bien clara su localización y cómo vamos a encontrarla y demostrar si está presente o no este gen. Pero también vamos a tener otro grupo donde aunque hagamos los test genéticos, no lo vamos a encontrar, pero al interrogar vamos a ver que hay primas, tías, hermanas con cáncer de mama, cáncer de ovario y otros tipos de cánceres. Entonces, a este grupo, siempre nosotros, por eso cuando tenemos presente, como bien lo dijo el doctor, informar, preguntar sobre cuáles cánceres y cuáles han presentado en la familia y otros tipos de cánceres asociados en mujeres y hombres de la familia, con el objetivo de poder llevarlas al uso de modelos matemáticos que hoy lo tenemos en la red, que son accesibles, que son destinados para pacientes que han sido sometidas a test genético o bien pacientes que tienen un factor hereditario y nos pueden calcular el riesgo matemático si esta paciente es o no candidata a una cirugía reductora de riesgo o a estrategias de reducción de riesgo.
Entonces, aún no tenemos desarrollado para pacientes sin historial genético o familiar, pero pues esto nos es útil. Ahora, la Sociedad de Cirugía Oncológica establece bien claro en el 2017 a quiénes lo vamos a hacer. Y lógicamente tenemos el grupo de las que tienen una mutación o una historia familiar, las pacientes con patología previa, las jóvenes o en infancia han sido sometidas a radioterapia de manto, lo cual predispone con alto riesgo para desarrollar un cáncer de mama, y más excepcionalmente a pacientes sin historia familiar, pero que tengan mama densa, patología previa o preocupación por desarrollar un cáncer. Y dentro de patologías en este grupo sin historia familiar, nos referimos a estas que pueden elevar hasta un 20-26%, como son las hiperplasias lobulares, las hiperplasias atípicas y los cánceres in situ. Para la mastectomía reductora de riesgo contralateral está un poco más limitada la indicación, y esta básicamente es principalmente las pacientes que tienen un alto riesgo, que son aquellas que tienen una historia genética, presentan un cáncer unilateral o una historia familiar, y que son las que consideramos de alto riesgo. Sin embargo, también nos abren un poquito la ventana para aquellos unilaterales que sean difíciles de seguir, que tengan microcalcificaciones, tejidos densos o aspectos reconstructivos que se van a complementar y que pueden dar el pie a la mastectomía contralateral reductora de riesgo. ¿Por qué estas limitaciones? Porque algo que quedó también demostrado en este estudio de Cochrane, que va a reducir de un 90 a 100% el riesgo que se produzca un cáncer. Sin embargo, no va a impactar en la sobrevida global. Y esto es importante porque esto es lo que nos condiciona a valorar si vamos a someter a este riesgo quirúrgico o no a la paciente. Hay estudios bien demostrados, tenemos este con un riesgo acumulado de 20 años, con una muestra de 661,000 mujeres, donde sí disminuyó el riesgo, pero las mismas tasas de mortalidad. Entonces, lógicamente, estamos claros que este riesgo se incrementa a la paciente con cáncer de mama esporádico unilateral un poco más que a la que lo tiene, a la que nunca lo ha tenido, pero es coherente pensar que la paciente que ya lo sufrió no quiere volver a sufrirlo. Y muchas veces por eso ella nos demanda esta cirugía y nos dice, quítemela tú. Sin embargo, algo que tenemos que darle bien claro a la paciente, que su pronóstico va a estar dado por su tumor primario. El estadio, la etapa, el tipo de tumor es el que nos va a dar realmente el futuro de esta paciente y sus estadísticas y sus posibilidades de sobrevida global. Generalmente los segundos cánceres, por lo mismo que están en seguimiento, muchas con hormonoterapia, los detectamos muy tempranamente. Entonces, ¿qué ha pasado? La mastectomía contralateral se ha incrementado, y por eso este año la Sociedad de Cirugía Oncológica hace esta publicación y ve cómo se aumentó de un 0.4 que teníamos en el 98 a 4.7 en el 2007, y de un 30 a un 50% en las últimas 2 décadas, la mastectomía contralateral reductora de riesgo. Pero es un grupo de pacientes muy particular en Estados Unidos, con riesgo, con caucásicas blancas, seguros de privados, nivel socioeconómico alto, con centros de volúmenes de alta cantidad de pacientes, el uso de resonancia magnéticas y pruebas genéticas, la cirugía reconstructiva, y que también había una cierta influencia del cirujano en la toma de esta decisión. Cuando esta sociedad vio qué estaba pasando en el resto del mundo, encontramos que Canadá, Europa, no ha incrementado sus tasas de manejo de la mama contralateral. El cáncer esporádico lo siguen tratando tal cual, la mama afectada, sin incidir en la mama contraria. Entonces, con esta declaración y con evidencia, con guías basadas en evidencia, la Sociedad de Cirugía Oncológica propone que son los propios cirujanos los que deben asesorar bien a la paciente y ellos contribuir a la reducción de tasas de mastectomías contralaterales, ya que estamos claros que el beneficio no es mayor para la paciente.
Ahora, ¿qué técnicas podemos usar? Bueno, inicialmente comenzamos con las mastectomías simples. Actualmente, a partir del 91, Toby Lapper nos introdujeron la cirugía reductora conservadora de piel, conservando el pliegue mamario, con un mejor resultado cosmético, que al inicio fue difícil aceptar porque siempre queriendo conservar los criterios oncológicos de una cirugía profiláctica. Y a partir del 2008 y 78 de estudios ya hablan de la mastectomía conservadora de complejo areola-pezón o subcutánea. Esta mucho tiempo se consideró que no era oncológica porque la sociedad de cirugía decía que teníamos que remover el 95% del tejido, prolongación de axila, complejo ductal, fascia pectoral, dejar colgajos finos para poder tener un impacto. Y sabemos que la mastectomía subcutánea nos puede dejar un 10 a un 20% versus la total, que nos deja apenas un 5 a un 10% del residual. La reconstrucción puede ser con tejidos autólogos, bien puede ser también con prótesis. Tenemos las prótesis que pueden ser subpectorales o prepectorales, como podemos ver aquí, cómo queda cubierta por el pectoral cuando es subpectoral, y aquí cuando es prepectoral que está por encima. Este estudio publicado en Cáncer este año nos evaluó los resultados postoperatorios de colocar poner la prótesis prepectoral o subpectoral y encontraron que no habían mayores tasas, que eran tiempos más cortos, menos costosos, sobre todo si no se pone malla, y que en comparación tampoco retrasa el inicio de la quimioterapia. Por lo tanto, consideran que la implantación prepectoral puede considerarse una técnica buena, efectiva y segura. ¿Cuáles estudios fueron los que dieron pauta a que podamos decir vamos a reducir el riesgo con este procedimiento que es la mastectomía? Iniciado por la Clínica Mayo entre el 60 y el 93, parten del 60 porque cuando se comenzaron la reconstrucción con prótesis, y ellos encontraron en 14 años de seguimiento solo 7 cánceres. Y eso que estos 7 fueron en 575 mujeres que se les hizo mastectomía y las 64 que aún en aquel entonces fueron subcutáneas no tuvieron cáncer. Entonces, aquí podemos ver que vieron el impacto e igualmente el estudio PROCE vio cómo llevando los 2 brazos no había diferencia. Había grandes ventajas en la paciente con mastectomía, 2 cánceres versus 184. Y concluyen que sí tenemos un impacto en la reducción, sobre todo si se acompaña. Los beneficios fueron también demostrados en este grupo de estudios, donde las pacientes con mastectomía versus vigilancia fueron mayores los números de cánceres desarrollados. Asimismo, tenemos suficientes estudios con, por ejemplo, interinstitucional con la cirugía subcutánea, donde dicen que es segura como profilaxis. Vemos otro, seguimiento de 82 meses, solo una paciente. Y esto se basa básicamente en el principio de que las unidades ductoterminales están más presentes en la base y en el centro de la mama, y que el pezón, que está revestido por más epitelio escamoso y tiene unas células cuboides, tiene más espacio hacia donde va a comenzar las células columnares. Por lo tanto, el pezón y la areola, que están cubiertos de epitelio escamoso, no tienen tanta presencia de túbulos de unidades con ducto terminal. Y esto lo encontraron igual en piezas de mastectomía. Por lo tanto, la subcutánea no tiene el mismo riesgo histológico. Y podemos considerar segura la mastectomía como y que más bien vamos a tener cuidado con el grosor de los colgajos y el efecto retroareolar. ¿Cuándo hacerla? Inmediatamente después de que se hacen las pruebas de tamizaje. Es el mejor momento demostrado en años que va a tener mayor impacto. Y entre 25 y 40 es mínima la ganancia. Complicaciones, no estamos exentos. Igualmente, necrosis, contracturas, se recupera volumen, pero la pieza queda con pérdida de la sensibilidad. Y a veces la mayoría de veces hay un 100% de disminución de la ansiedad por el cáncer. Recordar antes de la cirugía que la paciente llega con una ansiedad, con expectativas no realistas,
y que debemos de hacer el esfuerzo nosotros de asesorarla adecuadamente y nunca tomar esta decisión en la primera consulta. La mastectomía profiláctica no es la panacea. Como conclusión tenemos que debemos hacer un adecuado diagnóstico de riesgo, selección correcta de la paciente, asesoramiento preciso sobre los tipos de mastectomía, aclarar el efecto de la cirugía sobre la imagen corporal, recordar lo irreversible de la decisión, consentimiento informado, equipo multidisciplinario y sobre todo nosotros estar claros en los pros y contras porque es una conducta que va en aumento. La verdad que el cáncer de mama se nos ha convertido en un monstruo de 1000 cabezas. Comenzamos pensando que conocer el tamaño y la etapa era suficiente. Nos dimos cuenta que es una enfermedad sistémica, realmente con un comportamiento que se nos sale de las manos de acuerdo a su componente molecular y que muchas veces estamos detrás del escritorio acompañando a la paciente y en otras del otro lado, ya sea por nosotras mismas o nuestros familiares. Anualmente se diagnostican un promedio de 1,5 millones en mujeres y mueren 700,000. Entonces es imperativo que tratemos de disminuir la incidencia con las estrategias reductoras de riesgo y el diagnóstico temprano para influir en la mortalidad global y disminuir estas muertes. Muchas gracias. Pues ahora vamos por la parte constructiva de cáncer de mama. Vamos a hablar con el doctor Mauricio Mendieta. Él nos va a dar la plática de incidencia y variantes.